que Él es nuestro Señor, nadie detendrá el milagro en nuestra vida. Nadie lo detendrá. Porque cuando nosotros le damos ese permiso al Espíritu Santo para que Él interceda entre el Hijo y el Padre, seremos nosotros más que vencedores. Amén. Porque el domingo estaba hablando el pastor Eusebio que cuando uno está delante de la gente para hablar la palabra, que no es nada fácil, y en este momento, hace rato, el chiste le borró a mi hermano Luis, a mi esposo. No se acordaban las adoraciones. Porque cuando hay una interrupción, se corta la atmósfera espiritual. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros estamos metidos en la onda espiritual, fácil, rápido, se vuelve a retomar lo espiritual. Porque muchas veces viene la distracción o viene la interrupción a lo que Dios trae el objetivo. Pero es que el Señor lo que tiene para cada uno de nosotros no se va a quedar en espera ni se va a detener. Eso fluye porque tiene que fluir. Amén. Y por eso Él dice que el que no predica su palabra, Él debajo de las piedras levantará predicadores para que prediquen su palabra con denuedo. ¿Y qué acontece con eso? Que en este tiempo hay hombres y mujeres que predican la palabra de Dios, pero no viven la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hay que predicarla, pero hay que vivirla. Hay que sazonarse el que predique la palabra. Porque la palabra de Dios no es juego. La palabra del Señor es autoridad, es poder y tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? De cambiarnos a nosotros y cambiar al otro que está oyendo la palabra. Pero como en estos tiempos hay tantos burladores de la palabra de Dios, por eso muchos están descarrilados del propósito de Dios. Hermanos queridos, nosotros tenemos que buscar cada día que Dios nos encarrile en su carril. Porque ¿sabe qué cosa desagradable debe de ser? Está caminando en la casa de Dios y en los caminos de Dios y apartado del Señor. Eso tiene que ser demasiado fuerte, porque cada día nosotros debemos de pedirle al Señor, danos visión, ordena mi vida, enséñame a vivir tus caminos para yo poder ser enderezado, para yo no rebalar y mi alma se pierda. Porque el objetivo del Espíritu Santo en nuestra vida es salvar nuestra alma. Amén. Es salvar nuestra alma. Por eso Él viene con su silbido pasible para tomar nuestra vida, para enseñarnos a nosotros quién somos nosotros en los caminos de Dios. Usted ve que cuando usted busca orar, usted busca consagrarse a Dios, siempre va a haber uno que se levante y le meta el pie. Y cuando le meta el pie, déle gloria a Dios porque usted está en la onda. Amén. Usted está en la onda porque el enemigo no se va a levantar con el que esté dormido. El enemigo se levanta con el que anda despierto, con el que visualiza el propósito de Dios en su vida, en su familia, en su casa, en su trabajo. El enemigo ahí es donde quiere detener. ¿Para qué? Para que no conozcan quién es el Dios viviente, quién es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que viene a nosotros ordenándonos lo carnal a lo espiritual. Muchos no les gusta. No les gusta que le hablen, sino que le hablen bonito. Pero es que la palabra del Señor es bonita. Amén. La palabra del Señor es bonita porque debe de cortar. Y si la palabra del Señor no nos corta a nosotros, no nos sazona a nosotros, es porque estamos vueltos, no piedras, sino peor que piedras. Porque no nos mueve nada. Y por eso en estos tiempos la gente no busca la casa de Dios, no busca su diseño, porque hermano, a nadie lo llama Dios porque a Dios le plació. A Dios nos llama a
porque tenemos un origen. Y el origen es que Él nos introduce en el vientre de nuestra madre con un propósito. Amén. Y el propósito es salvar nuestras vidas. Y la familia nuestra se salva. Amén. ¿Por qué? Porque Él saca de nosotros descendencias. Por eso Él dice que lo que nos da y lo que recibimos es regalado. Nadie es dueño de nada. Por eso usted, de lo que Dios le da, déjelo. Porque mire, cuando iban los madianitas a, ¿cómo se llama esto? A pelear con el pueblo que traían aquel hombre en esa urna. ¿Sabe que los muertos cuando se cargan en los montes siempre se iban mecidos porque pesan? Yo una vez por allá por Oriente iba cargando una y eso como si llevaba una piedra en mi hombro. Y dice que los muertos no oyen, pero yo le dije, si no quitas tu peso de mi lomo te tiro. ¿Sí? Veníamos por un camino angostico y veníamos ahí y con ese muerto tan pesado. Y el rato cuando le dije así, me descansé mi hombro. Los muertos pesan. Y si son malos, pesan más. Ajá. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que viene a nosotros? El Señor viene a enseñarnos. Y como el Señor viene a enseñarnos, nosotros debemos de agarrar el aprendizaje de Dios para enseñárselo a los que vengan. Porque la palabra de Dios dice que el que edifica y el que vive en la edificación ganará bendiciones en su vida. Ganará ascua sobre su vida. Y ascua significa bendición. Entonces, si usted predica la palabra, si yo predico la palabra, yo tengo que predicar a la transparencia. Amén. Porque Dios no viene a buscar ni dormilones, ni flojeros, ni perezosos, ni gente que no se consagren a Él. No viene a buscar. Eso lo pueden esperar, pero cuando oigan la trompeta sonar, van a ser como dicen las viudas sensatas. ¿Qué van a decir? No, todavía no la hora, Señor. ¿Por qué? Muchos nos descuidamos con la vida espiritual. Y otros que nos hacemos arrogantes cuando tenemos un don que el Señor nos usa. Y ambas cosas a Dios no le agradan. Porque el Señor dice que debemos de ser humildes, mansos, amadores. Pero amadores es amar tú a tu hermano, pero en el Señor. No es un amor carnal, ni un amor. Amar es el amor del Señor. Que el amor del Señor no tiene malicia. Amén. Que el amor del Señor es sincero. Porque, y eso es lo que se ha olvidado en el creyente, que siempre cuando ama uno el otro hay un interés. Sea la mujer o el hombre, hay interés. Este me va a ayudar o este quiere algo de mí. Pero nunca se sincerizan, como dice la palabra de Dios. Un amor ágape. Porque cuando Cornelio estaba orando, Cornelio dice la palabra que ayunaba y oraba y entregaba limosna a todo el que necesitaba. Pero Cornelio oraba por todas las personas que él conocía. Pero Cornelio nunca conocía a Dios. Pero de repente se le aparece el ángel y le dice a Cornelio, ya basta. Yo digo que Cornelio oraría noche y día. Porque eso lo tiene el creyente cuando llega nuevo al camino del Señor. Eso es orar y leer la palabra. Y no cesa. Pero después que tiene un poco de tiempo en los caminos de Dios, tira la vista a la televisión o tira la vista al teléfono y se distrae, no sabiendo que hay un día de la venida de Dios. Y el Señor no avisa.
ese día es su venida. Y nosotros debemos de estar prestos a ser arrebatados de la tierra. Porque el Señor no nos diseñó para quedarnos en la tierra. El Señor nos diseñó para tener una vida eterna y vivir con Él en todo tiempo. Por eso, cuando Él le dice a Noé, prepárate un arca, Noé no le puso pero al Señor, sino fue a cortar madera. El Señor le fue indicando cómo lo iba a hacer. ¿Y para qué le dijo hasta el arca? Para su familia y él. Entonces muchos creyentes llegan a los caminos del Señor y lo primero que hace es envanecerse el hombre o la mujer. Y no se acuerdan de los hijos, de los maridos de las mujeres, y no se acuerdan de sus vecinos. Y Dios quiere salvar la vida del vecino tuyo. Amén, hermano. Él quiere que reconozcan la gente que tú eres un diseño de Dios. Mire, yo vivo en la torre 1, 2, 3, en la 4ª torre. Y en estos días venía caminando por allí, por debajo del puente. Y va un señor y me dice, pastor. Yo no le hago caso, porque no sé si es a mí que me está llamando, porque hay muchos pastores. Entonces me dice, contigo. Y me dice mi esposa, mire, el Señor te está llamando, y volteo. Varón, ¿cómo está? Mira, aquí te tengo un poco de cloro. Échemelo para acá, le digo. ¿Usted no se acuerda de mí? No, no me acuerdo. Tú me ayudaste cuando yo llegué endemoniado a la iglesia y ministraste mi vida un poco de tiempo. Le digo, ahora sí me acuerdo porque tengo el color en la mano. Ese es broma. Pero fíjese, él se está congregando en una iglesia por allí, por el Parque Central. Pero fíjese que si yo no hubiera ayudado a ese hombre cuando llegó aquí, ¿usted cree que fuera salvo? No, no fuese salvo. Entonces muchas veces a nosotros se nos pasa. ¿Qué se nos pasa? Que el Señor vino a salvarnos a nosotros y a salvar a todo el que llegue a nuestro lado. ¿Y por qué a salvarlo? Porque nosotros debemos de tener una palabra de poder en nuestra boca para darle a la persona necesitada. ¿Cuál es el pan de los hijos? Su palabra. ¿Y por qué es su palabra el pan de los hijos? Porque este pan es el que sacia el alma, los pensamientos. Entonces, cuando alguien está atribulado, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Inyectarle ahí criptomicina y darle para adelante. Amén. Porque cuando nosotros no éramos nadie, nadie nos veía. ¿Por qué nadie nos veía? Porque andábamos en un mundo perdido y desconocido. Que nacimos en el mundo, pero no lo conocíamos. ¿Por qué no lo conocíamos? Porque ya el Señor nos tenía apartado para Él. Y por eso no conocíamos el mundo. Amén. Sí. Y todos agarraban, no sé si a usted le tocó eso, vivirlo. Todos le agarraban y le llamaban y le daban sancocho y todo. Pero después que llegan los caminos del Señor, la mayoría de ellos no le llamaron. ¿Y por qué no le llamaron? Yo le digo a mi esposa y a los hermanos que el que se ajusta a mí tiene que ser del Señor, porque si no se va. Porque yo no sé, hay algo que lo saca, lo aparta de mí. Yo he estado con muchas personas, con muchos ministerios, y andan 20 y el rato quedan 10. ¿Por qué es eso? Hermanos queridos, porque nosotros debemos anhelar buscar a Dios. Y debemos anhelar ser sinceros con Dios y con la gente. Amén. Porque si usted ayuda a crecer a alguien en lo espiritual, usted será un buen enseñador en los caminos de Dios. Amén. Y usted tendrá la especialidad de Dios donde usted vaya.
de que usted enseña lo que Dios le ha dado. Por eso el Señor dice que cuando envía a predicar su palabra, y esto es para los locos de fe, que no lleven ni alforja, que no lleven ropa, que no lleven nada. ¿Y por qué es eso? Porque el Dios que tenemos nosotros debemos de conocer lo que es un Dios proveedor. Amén. Que es un Dios dador. Pero, ¿cómo hace eso? Cuando nosotros practicamos la palabra en nuestras vidas. Cuando el profeta Isaías dice, y pedir y pagar. Y si no tienes dinero, ¿cómo pagas? ¿Ah? Tienes que estar seguro que Dios, en ese momento que tú estás agarrando en los anaqueles para comprar, Dios va a tener ese hombre, esa mujer que va a pagar tu mercado. Amén, hermano. Dios va a tener ese hombre, esa mujer que va a darle lo que necesita. Dale un aplauso al Señor. Porque el Señor le enseña a sus hijos para que nosotros enseñemos a los demás. Pero si nosotros no somos enseñados por Dios, ¿cómo nosotros vamos a enseñar a los otros? Nunca los vamos a enseñar. Hermanos, nosotros podemos tener debilidades, sí, porque somos humanos, pero las debilidades las corrige el Señor cuando nosotros le colocamos todas nuestras debilidades en sus manos. No puedo hacer esto, mira, esto me doblega, no lo puedo hacer. Mira, mis hijos no se convierten, son tuyos, no son míos. Mira, esta dificultad no es mía, es tuya. Y le va numerando lo que usted quiere que Dios haga. Amén. Y cuando usted esté orando, dígale al Señor y recuérdele lo que dice en su palabra, que le hagamos memoria a Él de nuestras oraciones. Señor, yo te pedí esto, no me lo has dado. Señor, yo te pedí esto, no me lo has dado. ¿Qué significa eso? Que Dios va a abrir su oído y va a oír nuestras súplicas, oraciones, y va a descender lo que tú le estás pidiendo. Amén. En estos días le estaba yo diciendo a mi hermano, mira, tú tienes que convertirte como Gedeón. Gedeón era un hombre simple, muchacho simple, de una familia simple, porque no era una familia de autoridad, ni de poder, ni de numeración grande. Pero es que Dios no busca esas numeraciones grandes. Dios busca corazones para depositar su espíritu. Dios busca corazones que le amen a Él para transformarlo. Y por eso Él viene a la vida nuestra. Por eso Él viene a buscarnos a nosotros. Amén. Porque Él quiere restaurar y darle a demostrar a las gentes que nosotros tenemos valor, que nosotros somos importantes y que nosotros somos grandes. Amén. Porque cuando tú te quedas callado, hermanos queridos, nadie te va, ni los zancudos te van a hacer caso. Nadie. Mire, el martes yo estaba en la alcaldía de Caracas, ahí en la cosa de la lona, y me tenía un peloteo. Y subo al piso 5 y le digo a una abogada, yo quiero hablar con usted. ¿Y usted quién es? Le digo, yo soy un hijo de Dios. Y era una santera. No le había visto las pulseras. Y me vio de arriba abajo, me torció los ojos, pero me dijo, siéntese. Y ahí comencé a echarle el cuento y le dije, Señor, toca a esa mujer. Tócala. Y tócala. Y al rato me dijo, ahorita yo vengo, espérenme aquí. Me dio como media hora, no vino. Me tuve que parar la silla. Pero ahí dejé lo que Dios me había dado para ella. Porque si cuando tú vas a hacer las cosas de Dios,
Siempre va a haber una silla que te va a querer detener. Pero ¿quién está en ti? El Espíritu Santo. El que abre camino. Amén, hermano. Ese está contigo y ese quitará la silla. Ese quitará la piedra. Cuando el Señor le dice a Lázaro, que llama a Lázaro, que le dice a los discípulos, quiten la piedra. ¿Por qué? Porque siempre para traerla, para tomar la bendición, hay una piedra que quiere detener el milagro. Hay una piedra que quiere detener la provisión. ¿Y cuál es esa piedra? Pues falta de fe, o puede ser argumento dardo que llegue a la mente de nosotros, como le sucedió al pastor Eusebio cuando iba a orar por una mujer que se estaba muriendo. Él dice que había una hermana que estaba dentro con una Biblia grandota, y cuando él va entrando, que iba a ministrar la liberación, la hermana sale y le dice, ya no hay nada que hacer, y esa parte con el Señor. Pero las hijas no eran cristianas. Y el pastor dice que él oyó cuando dijeron las hijas en un cuarto, si mi mamá se muere, que Dios no existe. El pastor le dijo al Espíritu Santo, ¿estás oyendo lo que dijeron las hijas? Yo vine a salvar a la mujer, ahora depende de ti. Cuando llegó a la cama de la mujer, él dice que la agarró por los pies y la sacudió. Y le ordenó el espíritu de vida que entrara. Y así fue. Porque cuando usted ora, no dude que el poder de Dios llega. Y cuando la mujer respiró, dice que había unos encapuchados dándole por la cabeza. La muerte se la iba a llevar. Si no envía el Señor al pastor para que la vida entrara en esa mujer, se muere. ¿Y por qué es eso? Porque la que estaba con ella se rindió y dijo, ya es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios cuando se cumple es cuando tú quedas listo, insopacto. Esa es la voluntad de Dios. Pero mientras tú estés respirando, la voluntad de Dios es que estés vivo. Amén. Mientras tú estés respirando, estés caminando, es la voluntad de Dios que camine. Es la voluntad de Dios que estés vivo. Apláudale a Él. Por eso, como nosotros conocemos a Dios, experimentando el Dios que nos llamó. Porque si nosotros tomamos agua, si nosotros caminamos, Jesús vino a la tierra, Jesús caminó, tomó agua, comió, de todo. Jesús era 100% hombre y 100% espíritu. Y ese legado nos lo dejó Jesús a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros caminásemos ordenadamente los caminos del Señor. Pero no debemos de dudar. Si usted tiene el problema, cual sea el problema, no debe de dudar, porque hay un consolador que dejó el Hijo y el Padre para que nos ayudara a nosotros. Nosotros debemos de despojarnos de toda duda, de toda incredulidad y creer que la palabra que sale de nuestra boca no caiga al vacío. Creer que somos unos escogidos de Dios. Aunque usted no tenga lo que usted quiere tener, crea que Jesucristo lo ha llamado, lo ha limpiado y lo levantará en el momento que usted lo espera. Aleluya. Gloria a Dios. Y por eso es maravilloso amar al Señor. Por eso es glorioso, hermanos, caminar en los caminos de Dios y buscar el ordenamiento espiritual en la vida nuestra. Porque el Señor no nos llamó para vivir carnal, porque somos carne, pero nos dijo, ten cuidado con la que duerme contigo. Y está pegada a nosotros. Esta que no se sacia, esta que quiere un desorden humano
vida. Pero el Espíritu de Dios quiere ordenarnos. Pero nosotros debemos de ser sabios y sabias. Nosotros debemos de caminar enderezados buscando esa presencia. Que se me ve el pie, camino derecho. Que no tengo fuerza, camino derecho. Que me trompecé, me levanto y sigo caminando. Aleluya. Gloria. Aleluya. Santo. Mire, hay una parábola tan hermosa que es del Lázaro y el rico. Esa es una palabra tan hermosa y preciosa. Porque mucha gente que tiene bienes en la tierra creen que lo tienen todo. Hermano querido, pero usted sabe quién lo tiene todo. Nosotros. Porque tenemos al Señor en nuestra vida. Amén. Nosotros lo tenemos todo. Porque cuando usted le cree a Dios, usted no comerá basura. Cuando usted le cree a Dios, usted comerá lo mejor. Usted vestirá lo mejor. Y usted tendrá lo mejor de Dios en su vida. Pero hay que creerle. Y si no, pregúntele a Elías cuando los cuervos se aparecían con el pollo y se lo soltaban. Tú no tienes hambre todavía, tranquilo. O le llegaban con el pedazo de carne y se lo soltaban en la cueva. Y Elías agarraba su carne y se iba a comérsela. ¿Usted cree que si el Señor sació a Elías, no les hace a sus hijos? Amén. ¿No les hace a sus hijos? Los sacia con más ansia, con más amor. Porque cuando Elías vino a la tierra, vino con un objetivo de un corto de vida. Pero cuando usted nació del vientre de su madre, vino con un objetivo de Dios de extenderle su vida en la tierra. Y Dios promete en su palabra saciarnos de todo lo bueno. Amén, de todo lo bueno. Pero Él dice que el que hurta, no hurte. El que engaña, no engañe. Sea sincero con Dios y con usted mismo. Por eso Él dice que nos meterá a los pastores, que nos pondrá en una balanza y el que está farto lo va a tentar y lo va a poner a un lado. Porque muchos pastores dicen, yo hablo por la boca de Dios y Dios está en mí, pero Dios no lo conoce. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Que Dios nos conozca a nosotros. Edra, la palabra dice que Edra fue llamado de lugares donde nadie lo conocía. Pero la palabra que traía en su boca era una palabra reina de Dios. Porque Edra vivía apartado y guardado para Dios. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que guardarnos y apartarnos para Él. Para que Él nos cuide, Él nos vigile. Y Él quite de nosotros el aguijón que no nos deja avanzar, que nos detiene a vivir en una vida espiritual. Amén, hermano. Porque Él viene a nuestra vida a poner un freno. ¿Y cuál es el freno? Ordenando. ¿Sabes que no puedes comer grasa porque te puede matar el corazón? ¿Sabes que no puedes comer fritura porque la fritura le hace daño al cuerpo? Y después que pasan de los 50, ay, por eso es que yo tengo 18. Entonces, el Señor lo que quiere es guardarnos a nosotros. Que tengamos el tiempo cumplido en la tierra y ahí partiremos con el Señor. Pero muchas veces hay cristianos que apresuran su mente y mueren prematuramente. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Guardarnos de lo prematuro. El Señor quiere enseñarnos. Muchas gentes, el domingo había unos jóvenes, unos niños, pero que ellos estaban, aquellos niños full endemoniados. Y yo le pregunto a uno de los niños, ¿por qué estaba así?
Estaba viendo pornografía. Me dice, no, pastor, fue que me mandaron un video y cuando lo abrí, por los ojos se me metió algo y yo quedé contaminado. Ahora, fíjense que en Caracas hay cantidades de iglesias, pero ¿cuáles son las iglesias que ministran liberación? Muy pocas. ¿Y por qué muy pocas? Porque a nadie le gusta pelear con el diablo. Porque cuando usted ministra liberación, usted tiene que agarrarse con Satanás y sus demonios y pelear con ellos. Entonces, ¿qué es el mandamiento de Dios? Sanar al enfermo, liberar al cautivo, ayudar al menesteroso y échale para adelante. Pero nosotros debemos de ser ayudadores. Entonces, cuando usted se siente mal, ¿qué es lo que tiene que hacer? Señor, ayúdame y llévame a un lugar donde puedan ayudarme para que yo sea desatado de este aguijón que me tiene atado. Y el Señor le llevará al lugar donde quiere que usted sea enseñado, sea liberado y donde usted tiene que ser bendecido. Vamos a la palabra de Dios.